¿cómo se evidencia, cómo se experimenta? En primer lugar, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es necesario el nuevo nacimiento y a partir de ahí Dios, porque recordemos que es una promesa de Jesucristo que el Padre es quien embiste de ese poder a los que obedecemos la palabra, a los que nos esforzamos, porque hay una responsabilidad de nosotros los hombres de vivir en santidad. La Biblia siempre nos va a instar a vivir en santidad y esa es la clave del cristianismo, vivir en santidad. ¿Qué es lo que tiene que decirnos un siervo del Señor respecto a la juventud aquí en el Perú? Vamos a consultarlo, por supuesto, con nuestro siguiente invitado. Él es el pastor Fisher Torrejón, presbítero de Francia en el Movimiento Misionero Mundial. Pastor, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, estimado hermano Juan Diego Berna. Es un privilegio estar en Casa Betel y saludar a toda esa gran familia de Betel. Amén. Amén, pastor. Gracias a usted por su tiempo, gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poco de la expectativa que se va teniendo ahora para la convención en Tacna. Bueno, Pucallpa ha sido algo extraordinario, ver niños quebrantados en la presencia del Señor, mucha juventud, niños, aún adolescentes, ¿verdad? adolescentes. Sí, eso, una edad que para muchos es complicada, ¿verdad, pastor? Sí, pero para Dios no. Amén. Para Dios no, y ha sido algo extraordinario. Y yo creo que esa misma expectativa la vamos a tener en Tacna. Vamos a ver la gloria de Dios. Amén, amén, pastor. Y a pesar del clima en Pucallpa, que es bastante bochornoso, caluroso, cálido, en medio de ese clima, los pequeños han estado allí, han estado incluso mojándose con la lluvia en momentos que sorprendía de un momento a otro, pero es lo que Jesucristo dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿verdad? No, cuando la nube de Dios visita un lugar, la presencia, bueno, uno se olvida. En realidad, yo creo que la atmósfera espiritual toma control y lo que uno quiere estar es vivir esa experiencia, ¿no? Hermosa, de estar en la presencia del Señor, ser ministrado por Dios, porque eso es lo que marca la vida. Y en efecto, esta convención, Pastor Fisher, tiene un lema en particular que es Generaciones con Promesa. ¿A qué apunta este lema, pastor? Pienso que es el ADN de esta obra. Yo siempre testifico que cuando me convertí fui a una iglesia donde el Espíritu de Dios era presente. Yo llegué a una iglesia donde habían hermanas en el altar y desde que yo llegué yo ya sentí la convicción del Espíritu de Dios. Así fue mi conversión. Y así ha sido el desarrollo también. ¿A qué edad, perdón, pastor, a qué edad? 17 años. 17 años. 17 años. Antes de asumir usted la mayoría de edad, puede decir que empezó su juventud entregado al Señor al 100%. En una amistad hermosa con el Espíritu Santo. Amén. Y a partir de ahí, pues ha sido mi amigo fiel. A los 3 meses fue investido del poder de lo alto. Y pienso yo que la formación, la capacitación ha venido de parte de él. Pero le decía ADN porque los pastores en todas las iglesias, diríamos, el énfasis era sed llenos del Espíritu Santo, jóvenes con promesa. Y esa llenura del Espíritu Santo, pastor, ¿cómo se evidencia, cómo se experimenta? En primer lugar, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es necesario el nuevo nacimiento. Y a partir de ahí Dios, porque recordemos que es una promesa de Jesucristo que el Padre es quien embiste de ese poder a los que obedecemos la palabra, a los que nos esforzamos, porque hay una responsabilidad de nosotros los hombres de vivir en santidad. La Biblia siempre nos va a instar a vivir en santidad y esa es la clave del cristianismo, vivir en santidad. Bien, pastor, ahora hábleme un poco de su ciudad natal. ¿De dónde es usted? Yo nací en La Oroya. Ajá. Sí, en la ciudad minera, Centromín, Perú. Nací en el hospital Chule. Pero por razones de que mi padre se jubiló, pues me fui a estudiar a la ciudad de Tarma. Y a los 16 años llegué a la ciudad de Lima con deseos de seguir estudiando en la universidad. Y es ahí donde Cristo me estaba esperando, en esta hermosa ciudad. Amén, pastor. O sea, usted en La Oroya no había tenido acercamientos a la fe.
¿O No, ya había tenido alguna invitación a alguna iglesia de repente? ¿Nació en cuna cristiana? ¿Cómo se acerca a la fe, Pastor Fisher? no, yo nací en un hogar católico, Ok, tradicional. sí, señor de Uruguay, Mm, todo el mes de mayo, claro, wow. bailando la chonguinada. Pero bueno, Dios es bueno, Dios es Amén. misericordioso y bueno, aquí en Lima fue mi experiencia. Qué bueno, pastor, y la forma en la que Dios también lo ha venido usando. ¿Cómo ocurre este proceso en el que usted empieza a servir al Señor, está caminando con Cristo, pero dice, quiero servir al Señor en su obra, quiero ser un ministro del Evangelio? ¿Qué ocurre? ¿En qué momento, año? Explíqueme, por favor, Sí. pastor. Bueno, yo ya era cristiano, me voy por motivos de estudio a España. Estando allí, veo la necesidad que hay en la obra en España. Y en el año 2007, pues el Señor me llama a su bendita obra, ¿no? Siendo joven, 29 años, y me acuerdo mucho por la necesidad, me tocó atender 2 iglesias. Y bueno, desde ahí empezamos la maravillosa aventura de servir a Jesucristo. Bueno, entiendo que hay muchos jóvenes que nos siguen. Aquí hay un joven que les testifica que no hay cosa más hermosa que servir a Jesús. Amén. El mundo dice que no podemos, pero sí, podemos servir a Cristo en nuestra juventud. Dios me guardó desde los 17 años hasta los 29. Me pude casar de blanco, ¿verdad? Símbolo de santidad. Y la razón, la promesa. El poder del Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos guarda, quien, ¿verdad? Hasta el momento, pues, me ha guardado. Amén, pastor, amén. ¿Y actualmente usted se encuentra sirviendo al Señor en el país de? Estamos en la ciudad de París, la Ujú. ciudad del amor, la ciudad de la luz, Francia. Y La bueno, romántica Francia. la romántica. Y específicamente en París, pastor. En París, sí. Ok, En la ahí está la obra del Movimiento Misionero Mundial. Sí, sí, una hermosa iglesia. Bueno, fuimos enviados pues porque había una necesidad y por la gracia de Dios servimos allí y bueno, Dios ha sido maravilloso, ha habido muchos retos, llegamos antes de la pandemia, pero no hay nada imposible para Dios. Ujú. En las peores crisis, Dios se hace un Dios todopoderoso y abre puertas. Amén, pastor. Ahora quiero que vayamos un poco más a la profundidad de la forma, de la providencia en la que el Señor ha venido operando mientras usted ha sido usado por Él allá en Francia. ¿Qué momentos se han presentado como pruebas, como dificultades? Y usted ha visto claramente el poder de Dios en el que le ha provisto, le ha dado, lo ha sanado, o los mismos testimonios de los hermanos allá en París. ¿Cuáles son algunos de los sucesos que usted podría decir realmente el Señor está obrando aquí en París, Francia? Sí. Bueno, como todos entenderán, París es una metrópolis. En realidad todo es caro, las propiedades. El pastor anterior tenía que alquilar por horas para congregarse. Prácticamente eran 2 horas los domingos. Y eso afligía mi corazón porque la verdad que nosotros como pueblo de Dios pues amamos y sobre todo darle libertad al Espíritu de Dios porque es quien nos ministra, quien nos ayuda. Entonces fue un reto para mí conseguir un local exclusivo para nosotros. Yo entendía al pastor anterior por las limitaciones económicas, pero bueno, Dios es el que nos ayuda, es el que nos da fe para creer que Él es todopoderoso para abrir esas puertas. Y justo en pandemia, yo llego el 1 de diciembre del año 2019 a la ciudad de París, me instalan y prácticamente pues pasados unos meses ya estábamos en pandemia. Comienza el encierro en Europa, sobre todo que fue masivo en febrero, antes de marzo, ¿no? Exactamente. Sí. Y es así que Dios usó la pandemia, porque Dios es el soberano que gobierna aquí. Dios usó la pandemia
porque se nos abrieron las puertas, una iglesia que no podía pagar este local. Bueno, y ahí Dios nos tenía ese local para nosotros, y por la gracia de Dios pues estamos en un local en la periférica, ¿verdad?, de París. Ajá. Algo que pues para los hermanos era inconcebible humanamente, pero servimos a un Dios de milagros. Amén. Amén, pastor. ¿Y usted te sirve ya con su familia, con su esposa? ¿Hijos tiene actualmente, pastor? Sí, mi esposa es, ¿verdad?, la pastora Andrea Molina. Ella es médico de profesión, y bueno, pues también le ha ofrendado su carrera, ¿verdad? Y esto lo digo pues para los jóvenes que de pronto aspiran a tener profesión. Yo soy informático también, pero no hay cosa más hermosa, no hay profesión más hermosa, ¿verdad?, que ser misioneros. Amén, pastor. Tenemos seguidores que nos acompañan en las redes de Betel Noticias. En este momento son más de 250 y que muchos de ellos no conocen el Evangelio, si bien es cierto, simpatizan con muchas de las ideas que nosotros también compartimos, que nosotros aquí invitamos, porque dentro de la franja noticiosa es importante que como cristianos sepamos quiénes están aspirando a llegar a algún lugar de política o de autoridad. Entonces, hay gente que le gusta examinar a los invitados que tenemos normalmente a las 10, 10 y media de la mañana y hasta las 11. ¿Qué poder decirle a nuestra audiencia que, si bien es cierto, guarda principios pro vida, son conservadores, pero aún no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo? No basta solo con ser quizás una persona con principios si es que no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pastor Fisher, explíquenos y ayude a nuestra audiencia que no es creyente a entender qué es el Evangelio y una invitación a que ellos puedan creer en el mensaje de nuestro Salvador y Señor Jesús. Por supuesto. La solución bíblicamente está en Dios. Dios es el soberano, el que gobierna los reinos del mundo, los gobiernos. En realidad nuestra fe debe de estar en Él. La Biblia dice que Él es el que pone, Él es el que quita. Dios nos da la sabiduría, tal vez para escoger. No hay perfección, y mucho menos en la política. Por lo tanto, ser dirigidos, guiados por el Señor, y creo que también en nuestros pastores, porque son hombres de sabiduría, de trayectoria, pero sobre todo nosotros, el pueblo cristiano, pues amar la Escritura, la palabra del Señor, porque en la historia está que todos los pueblos que han abrazado y han tenido como gobernante a Jehová de los ejércitos, les ha ido bien. Por eso el Perú está siendo bendecido, por eso el Perú hemos un avivamiento, por eso desde el Perú se está exportando misioneros para todas las latitudes del mundo. Tenemos misioneros prácticamente en todos los continentes, porque esta nación ha sido visitada, sigue siendo visitada por el Señor, y amamos esta palabra. Sigamos amando esta palabra, amado pueblo peruano, y Dios nos va a bendecir de una manera especial. Amén, Pastor Fisher. Ahora, para poder igualmente prepararnos para lo que se va a vivir en Lima, ¿va a quedarse, Pastor, para la parte de la Convención Nacional aquí en el Estadio Nacional de San Marcos? Me hubiese gustado, pero tengo un representante mayor, que es nuestro pastor Carlos Medina, Ajá. quien va a estar con todos ustedes. Dios lo usa de una manera especial. Nosotros estaremos aquí en la convención de Tacna, gloria al nombre del Señor. Amén. Pero hay un buen representante del bloque A. Perfecto, Pastor. Usted ha estado predicando también en Pucallpa, ha tenido la honra del Señor de poder estar llevando el mensaje el día viernes. Tuve entendido, lo conectamos aquí en su prédica, estábamos en vivo, y entiendo también tendrá la oportunidad de predicar en Tacna, Pastor. Pienso que sí. Amén, amén. Usted está preparado para toda buena obra. Así es, aquí estamos. Y entiendo que entonces termina la convención en Tacna, se queda unos días más y retorna a París. Exactamente, sí. A seguir sirviendo al Señor. A seguir siguiendo. Pastor, y ya para finalizar, quería pedirle un pequeño saludo, si se puede, en francés.
para nuestra audiencia también, que es políglota, allí nuestro operador en Vimix, Ángelo Tejada, maneja un poquito de francés, para que nuestra audiencia, también seguramente que conoce, entienda también de cómo viene creciendo el Evangelio, así en sencillo, una pequeña bendición en francés. Amen. Dieu vous bénisse, frères, sœurs. La gloire de Dieu avec votre personne. Amén, amén, pastor. Algo entiendo porque el idioma no es tan complicado, ¿no? El francés. Y lo que ha dicho es, ¿no? Que la Dios gloria les de bendiga Dios, ¿no? y que la gloria de Dios esté con ustedes. Amén, amén, pastor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que Dios los siga guardando. Y me gustaría terminar, pastor, este momento, esta entrevista, orando para que nuestra audiencia que ha escuchado el testimonio de cómo Dios lo ha salvado, del testimonio de cómo Dios lo ha usado, también pueda saber de que tiene oportunidad de rendirse a Cristo, si es que aún no lo ha hecho, y de vivir una hermosa experiencia en la Convención Nacional en Tacna, para nuestros hermanos que están en Tacna y que también están con toda la expectativa de lo que va a ser esta convención, y aquellos que se harán presentes en Chimbote y aquí también en Lima la última semana de septiembre. Pastor, acompáñenos con una oración, por favor. Amén. Amado Dios, que estás en este lugar, porque aquí te reverenciamos y es la razón de este medio de comunicación. Señor. Oramos por los cientos de miles de oyentes, no solamente cristianos, sabemos que hay muchos que todavía no lo son, pero que aman esta radioemisora. Te pedimos que tu Espíritu Santo trate, ministre con cada uno de ellos, con esa juventud que usted tiene en esta nación, que sabemos, Señor, que usted va a llamar, va a hacer un llamamiento a la salvación, a la santificación, y luego los enviaré por todo el mundo. Dios Todopoderoso, te ruego que sigas obrando aún en medio de todos los hermanos de esta gran familia de Betel. Bendice sus hogares, sus familias, y rogamos que tu presencia siga ministrando en cada sede, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor. Amén. Muchísimas gracias. Una ultimita y chiquita, un pedido de oración por el cual lo podamos acompañar. A todos los pastores del Perú, me gustaría que insten a la juventud a que estudien inglés, a que estudien el idioma francés, obviamente, portugués, bien, pero sobre todo el inglés. Con el inglés podemos estar en todas las naciones. En París hay iglesias grandísimas de habla inglesa, y bueno, animarles a que sigan sirviendo al Señor. Dios le bendiga. Dios bendiga, pastor. Pastor Fisher, Dios le bendiga. Un gran abrazo desde aquí.